Los dolores en la columna lumbar bien baja o la cintura son los más comunes que podemos sufrir por la sencilla razón que, como les digo siempre, es la gran bisagra de nuestro cuerpo. Para prácticamente todo lo que tengamos que hacer hacia abajo, vamos a utilizar esta bisagra. Para levantar algo del piso, para agacharnos, para levantar una bolsa, para incluso cuando tenemos que calzarnos, vestirnos, para todo vamos a plegarnos hacia adelante y terminamos generando o un bloqueo articular, una hernia de disco, algún pinzamiento nervioso. Muchas veces levantamos cosas pesadas y terminamos con algún dolor más articular, muscular, tendinoso. Bueno, como verán, hay infinidad de causas y combinaciones en estas causas, entre estas causas, que puede hacer que terminemos con un dolor de cintura que muchas veces incluso puede comprimirnos el nervio más famoso del cuerpo, el nervio ciático, y nos termina dando dolor en el glúteo, en la pierna, ¿no? Irradiado hacia la cadera. Pero ¿qué pasa? Porque acá hay que entender que todos los dolores son un indicativo del cuerpo natural, que nos está indicando que algo no funciona bien y que está siendo reparado, o por lo menos está intentando repararse. Digo esto porque muchas veces no tenemos la capacidad de repararnos. Muchas veces sencillamente no tenemos, por un montón de cosas que ahora les voy a ir contando, no tenemos la capacidad de reparar los tejidos porque el cuerpo, el sistema inflamatorio, incluso el sistema inmunológico, se está ocupando de otra cosa, como por ejemplo la basura que comemos, entre muchas otras cosas. En muchas oportunidades, muchas ocasiones, lo que ocurre es que no identificamos la causa base que generó que algo decante en un dolor de cintura, en un dolor de columna lumbosacra, lo que sería la unión entre el torso y la pelvis. Como les digo, la gran bisagra del cuerpo. Y la cesárea muchas veces es la causa principal. ¿Y por qué? Yo a veces veo pacientes en el consultorio que les pregunto si tuvieron algún accidente, si hicieron algún mal esfuerzo, miro la resonancia, no tienen hernias de disco, no veo que tengan una desalineación que se llama listesis entre las vértebras, o sea, están alineadas, están ordenadas, tiene buena curvatura, no hay rectificación, pero hay dolor. Entonces, obviamente siempre en la semiología, en el análisis físico, en el examen físico, podemos detectar que hay un bloqueo pélvico. Y como les digo siempre, si no hay un antecedente de un mal esfuerzo o un traumatismo, un golpe, etc., unas malas posturas, no se entiende, entonces empiezan a bollar entre un tratamiento, otro, hacen un montón de tratamientos, incluso se toman antiinflamatorios, analgésicos y terminan sin resolver el dolor, polimedicadas y total y absolutamente desahuciadas porque empiezan a entrar en pánico. Dicen, a ver, espera, tengo 40 años, por ejemplo, ¿cómo puede ser que tenga este dolor tan invalidante que me espera para cuando tenga 80? Acá hay que entender que la cesárea es un corte muy profundo, más allá del embarazo, que el embarazo es una situación fisiológica. Las mujeres, naturalmente, deberían estar preparadas para poder llevar a cabo un embarazo y dar a luz. Pero muchas veces, por cuestiones de que el bebé no se dio vuelta, no se encajó, hay un cordón dando vueltas en el cuello, la placenta, el cordón están entre medio, es necesaria la cirugía o ni siquiera decidieron programar una cesárea por decisión propia. Una cuestión de decisión propia que no me voy a meter ahí, no me importa ni tampoco hay que justificarlo. Hay que entender que en la cesárea no es natural, obviamente, pero no por la cirugía en sí, sino por el corte que se hace. Es un corte muy profundo. Es decir, la cesárea es un corte muy profundo y más allá de eso, después va a haber una sutura. Y esto va a hacer que haya un cordón fibrótico. Más o menos, pero se va a generar una cicatriz. Una cicatriz externa y una cicatriz interna. Y acá es donde tenemos que empezar a entender por qué esto nos puede dar dolor de espalda. Sobre todo a nivel de la columna lumbar. Y este es el ejemplo que les voy a dar ahora, es el que le doy siempre a todas mis pacientes que vienen a verme por un dolor lumbar para explicarles por qué la cesárea puede generar este dolor. Si yo tengo una hoja de papel y le tiro tinta, una gota de tinta negra, voy a manchar el papel del lado donde cayó la gota y del otro lado también. El cuerpo es lo mismo. ¿Qué les hace pensar? Que si nosotros tenemos un corte porque es un corte muy ancho, muy grande, por más que sea cuidado, por más que sea
súper prolijo y que ya estemos muy acostumbrados, es un protocolo súper utilizado. ¿Qué les hace pensar que una operación tan importante en la región anterior del abdomen no nos va a repercutir en la región posterior de la columna? No hay forma, va a repercutir. ¿Y por qué? Existen las fascias. Las fascias son manteles que van recubriendo los músculos, que hay una función específica que es redistribuir las cargas y las fuerzas de los músculos para que sea más equitativo y potenciar que un músculo pueda apoyarse en otro para la misma función. Una sinergia se llama. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un corte con su posterior cicatriz, esto va a generar una retracción, una fibrosis, y esto va a tironear de la columna lumbar. Más allá de todos los órganos, el útero, toda la cuestión visceral, todo lo que pueda llegar a haber alterado, más el embarazo que genera a veces lo que se llama una diastasis de los rectos anteriores del abdomen, de los abdominales, que va a hacer que como que se distiendan, se abran y pierdan fuerza de sostén, ¿no? Siempre hablamos de que el core, lo que sería la parrilla abdominal, hace de sostén a la columna lumbar. Bueno, si estos músculos están debilitados, distendidos o abiertos, mal posicionados, van a generar una deficiencia. Y esta deficiencia, sumada a la fibrosis de la cirugía, va a hacer que tengamos muy probablemente una compensación a nivel posterior, lumbar, lumbosacro, cintura y todo lo que les dije recién. ¿Cuál es el tratamiento? Me parece que ahí también tenemos que apuntar, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Porque si no hacemos tratamientos un montón, terminamos, como les decía, tomando un montón de medicamentos y no llegamos a nada o el dolor nos vuelve. Tenemos que trabajar la cicatriz. Tenemos que trabajar si hay un bloqueo pélvico en la cuestión articular con quiropraxia, si hay una cuestión visceral con osteopatía, si es una cuestión discopática, una hernia de disco, una protrusión, algo que por la debilitación, por la debilidad de todo el core se genera una hernia de disco, podemos trabajarlo con ozonoterapia para intentar achicar, retraer un poco estos discos y que deje de comprimir las raíces nerviosas. Por otro lado, también tenemos que trabajar con reeducación postural global, RPG o el método 3 escuadras, terapias posturales. Tenemos que trabajar en la redistribución de las cargas de las cadenas musculares. Redistribución de las cadenas musculares, sobre todo también a nivel postural, para poder dejar de descompensarnos. Y después, con las manos, existen algunos aparatos, equipos de fisioterapia bien específicos que está bueno utilizarlo, pero sobre todo se trabaja con las manos la fibrosis que se generó en la cicatriz de la cesárea para intentar de a poco que se vaya desfibrosando y que de esta manera suelte un poco la fascia y todo lo que haya atrapado y que deje de compensar en la columna lumbosacra. Bueno, espero que les sirva la información y cualquier cosa estoy a disposición en las consultas. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.